Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que dice la Escritura que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Tenemos un Dios que es rico en misericordia, que la palabra de Dios nos dice categóricamente que Él se deleita en misericordia y que Él quiere hacer misericordia con todo aquel que se arrepienta de todo su corazón. Tenemos un Dios misericordioso, porque Dios es bueno, dice la Escritura, y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Seguimos con este tema de la misericordia de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Como tema le pusimos el valor de la misericordia. O pudimos haberle puesto también valora la misericordia de Dios. Tenemos que darle el valor que de verdad tiene la misericordia de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que si estamos en esto es por la misericordia de Dios. Él nos llamó a servirle. Él nos abrió el entendimiento para que pudiéramos adorarle solo a Él por su misericordia. Gloria a Dios. Y vamos a la bendita Escritura, abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 3. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Estamos contentos, le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha guardado. Aquí juntamente con mi familia, bendito sea el Señor, reciban saludos de mi esposa, de mis hijos y gloria a Dios. La vida es bella, estamos contentos y más cuando tenemos a Jesús de nuestro lado, cuando Él vive en nuestro corazón, que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, hijitos, vosotros los habéis vencido. Cualquier problema que haya, ustedes los han vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que ya no somos nosotros, ya no eres tú, es Dios dentro de ti. Por eso dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos, gloria a Dios. 3 del libro de Tito. Vamos a empezar desde el versículo 3 al 7. Vamos a leer esta poderosa escritura y vamos a ver 3 puntos importantes que suceden a todo aquel que se arrepiente, todo aquel que vuelve el rostro a Dios, todo aquel que no quiere seguir conforme a la corriente de este mundo y todo aquel que obedece a Dios. Aquí están 3 puntos que vamos a tratar muy importantes. Es bella, es hermosa la escritura. Para el que le gusta, le agrada la escritura, esto es oro puro. Y para el que no, pues es aburrimiento, es otro estudio más, pero el que le gusta la escritura, el que le agrada la escritura, el que quiere alimentar su espíritu, esto es oro puro, es lo que dice la palabra, que la palabra es más preciosa que el oro, que las perlas. Gloria a Dios, qué hermoso. Bendito sea nuestro Dios. 3:3 de Tito dice así la bendita escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque nosotros también éramos, si puede repetir conmigo esa palabra, éramos, gloria a Dios, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, éramos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos. Versículo 4. Mire, note lo que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, gloria a Dios, cuando se manifestarse quiere decir que dio a la luz, que se nota, que se siente y se ve. Bendito sea nuestro Dios. Cuando se manifestó, bendito sea nuestro Dios. Versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza que habla aquí? La vida eterna. ¿Cuál es nuestra herencia? La vida eterna, por la misericordia de nuestro Dios. Por eso el tema es el valor de la misericordia. Valoremos esa misericordia de Dios. Bendito sea nuestro Rey. Vamos a ver los 3 puntos importantes que están aquí en esta bendita palabra. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace que nosotros vayamos creciendo. Dice la Biblia que vamos a ir creciendo, vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, como una escalera, escalón. Vamos escalando hacia arriba, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, dice que estemos creciendo a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Vamos hacia la madurez, madurando cada día más. La Biblia dice, sed niños en malicia, pero dice, pero adultos en el modo de pensar, maduros en el nombre de pensar. Sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey. Vamos a desglosar esta bendita escritura, empezando desde el versículo 3 que leímos, donde dice, porque nosotros éramos, benditos también, dice, nosotros también éramos, en otro tiempo, mire la lista que nos da, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo, dice la Biblia, en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos, dice la Biblia, que el capítulo 2 del libro de Efesios dice que íbamos conforme a la corriente de este mundo. Así estábamos nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él, porque íbamos conforme a la corriente de este mundo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Como consecuencia de ello éramos hijos de ira. El enemigo nos tenía cegados. La Biblia dice que el Dios de este siglo, el enemigo, Satanás, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que la gente siga ignorante. Pero cuando se manifestó la bondad, la misericordia de Dios para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su grande misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Y alcanzamos la misericordia de Dios no por nuestras justicias, no por lo buena gente que éramos, porque Daniel ora de esta manera, el profeta Daniel dice, porque no nos has pagado conforme a nuestras justicias, conforme a nuestras obras, sino por tu grande misericordia. O sea que Dios es bueno. Hasta el día de hoy, Él está esperando que las personas se arrepientan de su mal camino y vuelvan a Él, arrepentirse de los malos pasos, arrepentirse del pecado. Como dice la palabra de Dios, éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, estábamos en ignorancia, éramos esclavos, dice la palabra de Dios, de concupiscencias. El enemigo nos tenía en prisiones, con ataduras, con grilletes, con cadenas, pero Dios, en su grande amor, envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz del Calvario, Él pagó el rescate por muchos, dice la bendita Escritura. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido y a dar su vida en rescate por muchos. Él pagó el rescate porque estábamos en esclavitud del enemigo. Él pagó el rescate por nosotros, para que nosotros fuéramos libres. Cuando Isaías anuncia en el capítulo 61 de su libro, anuncia al Mesías, anuncia al Señor Jesucristo, él mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando de Jesús, por cuanto Jehová me ha ungido
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a los presos. Aquí está, a los presos, apertura de la cárcel. Todos aquellos que estábamos presos, que el enemigo nos tenía secuestrados, se puede decir, vino Jesús y pagó el rescate por nosotros. A los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor, a dar libertad a los oprimidos, a los cautivos, a los que estaban en esclavitud del enemigo y no nos dábamos cuenta. Pero cuando vino el poderoso Espíritu Santo de Dios, nos dimos cuenta cómo estábamos presos en delitos y pecados y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, porque íbamos conforme a la corriente de este mundo. Pero mire, Dios que es rico en misericordia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no solamente bondad, sino también amor. Las tres cosas juntas, imagínense, bondad, amor, misericordia hacia nosotros. Por eso valoremos la misericordia de Dios, el valor de la misericordia de Dios. El versículo 5, estamos en Tito 3:5, dice la bendita palabra de Dios, nos salvó. Mire, ya es un hecho. Ya es algo seguro si perseveramos, porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que ya Jesús ya lo hizo todo. Ahora de nosotros depende, ya no depende de Dios, depende de nosotros de perseverar, de obedecer esta bendita palabra, de no salirnos de esa cobertura divina, bendito sea nuestro Dios, para que tengamos derecho a la vida eterna. Es la herencia que vimos aquí en el versículo 7, que esa es una de las 7 herencias de aquí en esta tierra. Una de las 7 herencias es la vida eterna. Gloria a Dios. Es la vida eterna la que está de por medio, no es cualquier cosa. Valoremos esa misericordia de Dios que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí vamos a ver los 3 puntos importantes que pasan o suceden en la vida del verdadero cristiano, en todo aquel o aquella que quieren agradar a Dios, que verdaderamente quiere cambiar, que ya no quiere seguir conforme a la corriente de este mundo, ya no quiere ser, como dice la escritura aquí, andar en deleites diversos, andar en sus concupiscencias, andar extraviados, en envidia, aborreciéndose unos a otros. Queremos cambiar. ¿Y quién nos va a cambiar? El poderoso Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 5 vamos a ver los 3 procesos que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. A todo aquel que cree en esta bendita palabra, Dios le da más. Acuérdese que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, al que no cree, aún lo que poquito que cree, le será quitado, dice la Biblia. Así que vamos a creer a esta bendita palabra, una confianza plena, 100% en el Cristo de la gloria, en el Cristo de poder, en el Cristo vivo, en el Cristo poderoso. Gloria a Dios. Dice aquí el primer proceso, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento. Número 1, el lavamiento. Número 2, la regeneración. Y número 3, la renovación. Pero note que dice algo muy importante. Estos 3 procesos o 3 cosas que pasan en la vida del creyente, del cristiano, es en el Espíritu Santo. No es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestro intelecto, nuestro razonamiento, lo que pensamos, lo que creemos, no es así. Es más, ni por lo que sentimos, es por el Espíritu Santo de Dios el que nos quita ese velo, porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu, allá hay libertad, donde está el Espíritu de Dios. Y es necesario que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, no es ninguna imagen, no es algo que estamos viendo. Claramente la Biblia que dice que Dios es espíritu, a que dice no te hagas imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra. Dios es espíritu.
y los que le adoremos es necesario que le adoremos en espíritu en esta tierra. Todavía dice la palabra de Dios que aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, pero sabemos por el Espíritu Santo que cuando Él se manifieste, entonces dice la palabra que lo veremos a Él tal como Él es, lo veremos cara a cara, pero todavía no, ya va a ser con cuerpo glorificado cuando Cristo venga por la iglesia o cuando tengamos que darle cuentas a Él un día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, vamos a darle cuentas, entonces sí, vamos a verlo cara a cara. Por lo pronto, no nos hagamos imagen ni semejanza de cómo es Dios. Eso es lo que dice la bendita escritura. Bendito sea nuestro Dios. Y el apóstol Pablo dice a que no pensemos más de lo que está escrito. Gloria a Dios. Vamos a ver esta palabra que sucede en nosotros, el lavamiento. ¿Cuál es el lavamiento? La palabra de Dios nos dice, mire, en Jeremías 2:22, el pueblo de Dios descarriado, rebelde, desobediente, habla a través de Jeremías cuando dice 2:22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, de todos modos, dice, la mancha de tu pecado ahí está delante de mí. La mancha del pecado no se borra con cloro, con jabón, con lejía, con nada. La mancha del pecado solamente se lava con la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Y lo dice claramente la palabra de Dios en Juan 1:7, primera de Juan 1:7. Dice, si mantenemos la comunión unos con otros, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos lava de todo pecado. No como dice Jeremías, aunque amontones lejía, amontones jabón, aunque te laves y te laves, la mancha de tu pecado siempre está sobre mí. Y después de Jeremías 2:22, en el versículo 23-24, ahí le pone una buena reprimenda al pueblo rebelde, extraviado, donde sí da temor lo que dice la palabra de Dios. Dice dromedaria salvaje, y luego dice, andabas como asna montés, olfateando allí en su lujuria. Asna montés en su lujuria. Imagínense qué tremenda reprimenda, cómo Dios en su enojo, cómo trata al pueblo rebelde, al pueblo extraviado. Asna montés en su lujuria. Miren qué ejemplo pone, que así anda la gente en sus diversos deleites, que no se detienen, dice ahí en el versículo 24, como la asna montés en su lujuria, no se detiene a sus deleites diversos, adorando cosas que no son dioses, no se detienen, invierten tiempo, dinero, y no les importa, dice, no se detienen. Y mire qué comparación hace nuestro Dios, nomás que Dios es sabio para decir las cosas. Por eso tenemos que ser obedientes a nuestro Dios Todopoderoso. El Salmo 149 nos dice que cuando alabamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando le adoramos con todo nuestro corazón, Dios tiene contentamiento con sus hijos. Dios, el Padre, está contento con sus hijos, con su pueblo. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el pueblo que sabe alabarte, Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe adorarte, Rey de la gloria. Somos bienaventurados, gloria a Dios. Pero como vuelvo a repetir, no somos nosotros, es el Espíritu Santo dentro de nosotros que hace primeramente ese lavamiento. Nos lava de todas nuestras inmundicias, nos lava de todos nuestros pecados, de todo lo que éramos, ¿ya? Por eso hice hincapié en esta palabra de que éramos. Es un lavamiento, dice la bendita escritura. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos, 4:16 de Hebreos, que con ese lavamiento, ya lavados nuestros pecados, dice, de todas esas obras muertas que hacíamos pensando que le servíamos a Dios, pero Dios nos lavó, dice, de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Cuando dice que nos ha lavado, 4:16 de Hebreos nos dice, ya lavados, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Ahí está la palabra misericordia otra vez, que ya lavados con la sangre de Jesucristo, tenemos acceso a Él, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, gloria a Dios, favor tras favor, bendito sea nuestro Rey. Esto es lindo, esto es bello, esto es precioso, esa confianza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a la presencia divina de Dios, a la misma presencia de Dios. Acerquémonos confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar favores, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia. El apóstol Pablo dice, y lo seguimos diciendo hasta el día de hoy, los hijos de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Por la gracia de Dios, por gracia sois salvos. Y esto no es don de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bendito sea nuestro Dios. Primera de Corintios 6:9. Vamos a la bendita escritura. Vamos a la palabra de Dios. Ponga algo aquí en Tito 3, el capítulo 3 que estamos leyendo. Y vamos a la palabra de Dios, a Primera de Corintios, capítulo 6, a partir del versículo 9. Gloria a Dios. Estamos hablando de la misericordia de Dios, el favor de la misericordia de Dios, que valoremos la misericordia de Dios y de lo que éramos. Acuérdense que esa palabra resalta allí en ese versículo, que éramos tiempo antiguo. Por eso mucha gente nos critica, nos juzga y dice, sí, ya que hizo y deshizo, ahora sí muy santo, ahora sí muy santa, ya que hizo y deshizo, ahora sí, es lo que dice la gente, pero vamos a creer lo que dice la bendita escritura. Qué bueno que alcanzamos misericordia, gloria a Dios, qué bueno que acudimos al llamado de nuestro Dios en obediencia. 6:9 de primera carta a los Corintios dice así la bendita escritura. ¿No sabéis? Cada vez que usted vea en la palabra de Dios, no sabéis, quiere decir ignorantes, ignorancia, porque realmente ignorábamos. Cuando estábamos presos en delitos y pecados, estábamos ignorantes. Espiritualmente estábamos ignorantes. Mire lo que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace una pregunta. Y luego dice, no erréis, que quiere decir, mira, no te equivoques, porque hay camino que al hombre le parece. Y empieza con otra lista. Mire, está hablando, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros o ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No te equivoques. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, ni los ávaros, dice, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Oh, qué tremendo. Ay, el versículo 11. Y esto éramos, y esto erais algunos, éramos, oh, gloria a Dios, mas ya habéis sido lavados. Aquí está el lavamiento, lo que hace el Espíritu Santo, el punto que estamos tratando en el lavamiento, porque estamos hablando de 3 puntos, lavamiento, regeneración y renovación. Estamos en el lavamiento, mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios, en el versículo 11. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién fue el que nos lavó? Jesús con su sangre bendita. ¿Y quién está haciendo ese proceso en nosotros ahora en esta tierra? Es el lavamiento por el Espíritu Santo de nuestro Dios, que la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos y nos dice también a nosotros, les conviene que yo me vaya,
porque el apóstol Pedro le decía, por bien de ti mismo no vayas. Y él decía, no, les conviene que yo me vaya. Después dice, me tomaré a mí mismo y vendré otra vez, pero ¿saben qué? No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro como yo, les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, que es otro como yo, Él los va, dice, a liberar, Él los va a consolar. Y aquí está otra palabra, Él los va a lavar, los va a seguir lavando, va a seguir haciendo el proceso en ustedes. Por eso les conviene, dijo, que yo me vaya. Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que está haciendo en este tiempo en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. Ese lavamiento, esa regeneración, esa renovación. Dice la Escritura, esto erais algunos de vosotros en el versículo 11 de Primera de Corintios, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Otras tres cosas, tres procesos que hay aquí. Lavados, dice la Escritura, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Estamos en ese proceso de la santificación por el lavamiento del Espíritu Santo de Dios. Ya somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, justificados ya por su sangre bendita. En Efesios 1:7 dice que ya somos justificados, ya somos perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También Romanos 5:9 dice que somos justificados, ya somos perdonados. Además, 5:9 de Romanos dice que la sangre de Cristo nos va a liberar de la ira venidera, de los juicios que vienen para esta tierra. Ya, pues, en este proceso de lavamiento, regeneración, renovación, y con la sangre preciosa de Cristo, nos va a librar de la ira venidera, de lo que viene para esta tierra. Seguimos anunciando lo que la palabra de Dios dice, que la gente venga a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento verdadero, para que en el nombre de Jesús tenga herencia a la vida eterna. Gloria a Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está ese lavamiento de todo aquel que fue adúltero, todo aquel que fue fornicario, todo aquel que fue idólatra, todo aquel que dice la palabra de Dios que fue afeminado, los que se echaron con varones, los borrachos, los ávaros, los estafadores. Hay una puerta, hay una salida. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo dijo, no hay dos caminos, no hay tres caminos, como mucha gente dice, todos los caminos conducen a Dios. No es así, no hay muchos, no hay varios caminos, solo hay uno. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no hay otro camino, es el único camino, porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Bendito sea nuestro Dios. Y en el capítulo, en el libro de los Hechos, ahí nos dice la bendita escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo solamente, porque no hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11, si lo está anotando, ahí está esa bendita escritura. No hay otro fundamento, no hay otra base, no hay otra piedra angular. Él es la base, Él es el único sobre el cual está cimentada toda la doctrina de la justificación, del arrepentimiento, de la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Pero primero, lavado nuestros cuerpos con agua pura, dice el libro de Hebreos. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí vemos la palabra de Dios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de nuestro Dios, que eso nos fue dado. Oh, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés que erigiera un tabernáculo, uno de los utensilios,
uno de los utensilios que le dijo que hiciera fue la fuente de bronce, donde todos los días le ponían agua pura a esa fuente de bronce, donde el sacerdote dice que entraba al lugar santo, ahí entraba continuamente al lugar santo, entraba todos los días, pero dice que tenía que purificarse. Por eso se le llamaba la fuente de la purificación. Y ahí se lavaba el sacerdote las manos y los pies para tener acceso al lugar santo. Y esa fuente de la purificación sigue hasta el día de hoy. Ahora es el Espíritu Santo el que nos lava, el que nos limpia de toda maldad. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios está haciendo ese proceso. Así como el sacerdote se lavaba las manos y los pies, lavarse las manos tiene un simbolismo. Lavarse las manos quiere decir nuestras buenas obras, que ya nuestras manos que antes eran para hacer lo malo, ahora nuestros miembros, dice el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios, que antes era para hacer lo malo, ahora es para hacer lo bueno, las buenas obras. Eso simboliza lavarse las manos. Lavarse las manos es nuestras buenas obras. Bendito sea nuestro Dios. Y lavarse los pies dice el andar, el caminar con Cristo. Cristo le lavó los pies a los discípulos. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, no puede ser posible que tú nos laves los pies. Pues si no te lavo, dice, los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, también la cabeza y las manos y todo. Y le dice el Señor Jesús, no, solamente los pies. Ya de todo, ustedes ya están limpios. Lavar los pies quiere decir el andar, el caminar con Cristo todos los días de nuestra vida. En Efesios 6:25 también habla la palabra de Dios de una purificación, de un lavamiento. Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, para purificarla por el lavamiento de la palabra. Quiere decir que la palabra de Dios nos limpia, interiormente nos va limpiando. Ese río de Dios, ese río de sus delicias. Dice la palabra de Dios que vendrá el enemigo, mas como río Jehová levantará bandera. O sea que el río de Dios, el río de sus delicias, esos ríos de agua viva de que habla la palabra de Dios, es un lavamiento interiormente que nos va limpiando, nos va lavando de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, nos va lavando. El que cree en mí, dijo Jesús en San Juan 7:37, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él sigue lavándonos interiormente hasta el día de hoy de toda contaminación, de toda basura que el enemigo haya puesto. Todos los días hay ese lavamiento con ese río de Dios, el río de sus delicias, dice la bendita escritura. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Cuando Jesús tuvo ese confrontamiento con la mujer samaritana, también le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, y el que cree en mí, como dice la bendita escritura, allí está la palabra de Dios. Dentro de esa persona será una fuente que salte para vida eterna, un manantial inagotable pone Dios todo en nosotros para que nos esté limpiando de toda inmundicia, de toda contaminación. Gloria al que vive por toda la eternidad. Él es bueno y Él lo hace por su bondad, por su misericordia, porque cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, dice, o sea que cuando sacó a la luz, cuando Él lo hizo en nosotros, cuando empezó la obra en nosotros, dice que empieza ese lavamiento por medio del bendito Espíritu Santo de Dios. Gloria a su bendito y poderoso nombre. Si usted lee el Salmo 51, lo lee completamente, usted se va a dar cuenta cómo el rey David, que compuso este salmo, cuando él pecó contra Dios, él lo reconoció. Él reconoció que le había fallado a Dios y empieza diciendo, purifícame con hisopo, límpiame más y más de mi maldad, lávame de mis pecados. Ahí está ese lavamiento. Lávame de mis pecados. O sea, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando verdaderamente reconocemos que le fallamos a Dios, entonces invocamos su santo nombre. Señor, purifícame, lávame
más y más de mi maldad. Purifícame, Señor. Dice, porque mi pecado ahí está, ahí lo tengo enfrente, ahí está, mi conciencia ahí está, no me deja libre. Mi pecado está siempre delante de mí. Lávame más y más de mi maldad. Usted puede leer todo el Salmo 51 y usted va a ver ese lavamiento que va a encontrar allí cuando verdaderamente hay un arrepentimiento. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Y ese lavamiento sigue hasta cuando vayamos con el Señor allá en Apocalipsis, pero primero anótele, apúntele a Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, y anulando el acta de los decretos que estaba en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz, en la cruz nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Y como Él ha vencido, nos declaramos juntamente con Él más que vencedores, el cual, dice Apocalipsis 1:5, el cual nos lavó. Ahí está otra vez ese lavamiento, el cual nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oh, gloria a Dios, con su sangre. Gloria al que vive por toda la eternidad, el cual dice la palabra de Dios que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el versículo que sigue, 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, diga amén, porque esto está poderoso, esto está glorioso, esto está fuerte, donde las potestades inmundas tienen que retroceder. La iglesia de Jesucristo sigue avanzando. El enemigo resiste, dice resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Con la palabra de Dios, así como lo resistió el Señor Jesucristo allá en el desierto. Escrito está que su destino es el lago de fuego para él y todos sus seguidores. Para el diablo, la muerte, sus seguidores. La Escritura nos dice que su destino es el lago de fuego. Así que sigamos con esta bendita palabra de Dios, de la palabra hermosa que está, de que Él nos lava, el lavamiento. Vamos al siguiente punto, la regeneración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. De Tito 3:5 estamos tratando esos 3 puntos. Bendito sea nuestro Dios, el cual dice la bendita Escritura que cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia en el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. La regeneración, la bendita Escritura dice que somos regenerados, que somos nacidos de nuevo. Aquí está en Primera de Pedro 1:3. Voy a esperar poquito para que lo encuentre. Primera de Pedro 1:3. Aquí está la regeneración. Que aparte de que el Señor nos está lavando continuamente, hay una regeneración en nosotros. Nos va regenerando día con día. Gloria a Dios. Cuando Él llamó a sus discípulos, dice que primero les cambió la mente y luego el corazón, porque la mente se cambia a través del estudio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que cambia el corazón. La palabra de Dios trata con nuestra mente, nos cambia la mente, nos cambia nuestro modo de pensar. Ya no pensamos como pensábamos antes, sino que hay una regeneración en nuestra mente. Gloria al bendito nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Dice Primera de Pedro 1:3,
bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aquí está la palabra, por eso le pusimos a este tema el valor de su misericordia o el valor de la misericordia. Su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Regenerarse cada día más, porque ya somos nacidos de nuestro Padre, nuestra Madre. Somos nacidos del Espíritu, dice la bendita Escritura, y dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí está otra vez la palabra, que como herencia tenemos la vida eterna. Gloria a Dios, pero para eso necesitamos renacer, porque ya somos nacidos. Dice la palabra de Dios. Hay las tres clases el nuevo, nacimos de nuestro padre, nuestra madre, el nuevo nacimiento, y somos renacidos nuevamente. Vamos a nacer otra vez. Bendito sea nuestro Dios. Y la persona que nace de nuevo cambia de mentalidad. Inmarcesible quiere decir que no se puede marchitar. Y inmarcesible, por si no le he entendido esa palabra, inmarcesible, que no se marchita, que no se seca, que se mantiene vivo. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Y el que cree en esta bendita palabra nunca se va a marchitar. Siempre va a estar vivo, inmarcesible. Esa es nuestra herencia en esta tierra, que no se puede marchitar, no puede estar decaída, no puede estar desanimado, no, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, Él te da esas fuerzas necesarias para pasar los momentos difíciles de angustia que todos pasamos en esta tierra. Nadie estamos exentos. Todas las que por eso Jesús nos dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido todas esas cosas, yo he vencido al mundo y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta la terminación de los tiempos. Es una promesa divina que Él va a estar con nosotros todos los días. Y el apóstol Pablo en el capítulo 8, allí él es de Romanos, perdón, él escribe esta bendita palabra. Dice, y tengo por cierto, que las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Y todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que la regeneración en nosotros, Él nos va regenerando día con día. Bendito sea nuestro Dios, que dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que nos vamos regenerando al darnos esa vida nueva, al darnos ese nacimiento nuevo. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, él le habló del nuevo nacimiento, le habló de esa regeneración, le habló, dice, el que nace del agua y del espíritu. Esto es lo que dice, es el que es nacido de nuevo. Este es el que nace de nuevo. El que nace del agua y del espíritu es el que puede entrar al reino de Dios. No solamente lo ve, porque dice, el que es nacido del agua, no, el que no es nacido del agua no puede ver el reino de Dios, pero el que no es nacido del agua y del espíritu no puede entrar. Así que tenemos acceso cuando somos renacidos, como dice el apóstol Pedro, del agua y del espíritu, del agua, el lavamiento, y del Espíritu Santo de Dios, que sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Ese proceso de lavamiento, de la regeneración, de la santificación, de la justificación, ese proceso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, pero es conforme a nosotros le cedamos esa voluntad. Es conforme a nosotros obedezcamos, estudiamos la Escritura, alabemos al Dios vivo y verdadero, y que dejemos de hacer lo malo, que vayamos obedeciendo a la palabra de Dios. Ahí es donde entra el Espíritu Santo de Dios, el cual dice la Escritura que Él intercede
por nosotros todos los días. Romanos 8:26, nosotros no sabemos pedir como conviene, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo que conoce todo, aún lo profundo de Dios, dice que Él intercede por nosotros. Él está intercediendo todos los días por nosotros, el Espíritu Santo. Y somos bienaventurados, somos dichosos, porque mire, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los que practican las religiones del hinduismo, el mormonismo, el judaísmo, se puede decir, también ellos no tienen dos intercesores. Por ejemplo, los de Mahoma, ellos tampoco tienen dos intercesores, ellos nada más creen en el profeta Mahoma y ya. Pero nosotros somos bienaventurados, porque Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y Romanos 8:34 dice que Jesucristo, el justo, el grande, el poderoso, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dos intercesores, el Espíritu Santo aquí en la tierra y el Señor Jesucristo allá en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que no tenemos excusa. Gloria a Dios. Tenemos ese acceso, tenemos esa bienaventuranza. Bendito sea nuestro Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. En Efesios 4:22, ahí está la bendita palabra de Dios, donde nos dice que somos regenerados. Vamos a la palabra de Dios, pero vamos a empezar de Efesios 4:17. 4:17 de Efesios, veremos esta santa escritura donde el hombre es regenerado. Estamos hablando de esa regeneración, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Se da cuenta? Andan en la vanidad de su mente. Todavía la mente no ha sido lavada, todavía no ha sido regenerada, no ha sido transformada y menos ha sido renovada. Todavía no. Ya no anden como ellos. Nos exhorta la palabra de Dios. Ya no hagas lo que ellos hacen. Que el sistema de este mundo ya no te absorba. Bendito sea nuestro Dios. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir en tinieblas, está en oscuridad todavía no aparece ahí la luz de Cristo, sino que está entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué dice la Escritura? Aquí está otra palabra importante: por la ignorancia. Hay muchos que ignoran voluntariamente y hay otros que verdaderamente ignoran las cosas espirituales que en ellos hay, pero aquí hay una razón. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. No quieren saber nada de Dios. Les habla desde Dios y muchas veces hasta se enojan, se molestan. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que estamos viendo en esta tierra, este mundo cada día está más corrompido. Estamos viendo las leyes de que ya se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, para que la gente lo vea muy normal. El mundo, estamos viendo que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de los estatutos divinos, no tomando en cuenta a Dios, porque tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Vemos las leyes sobre el aborto, el mundo cada día más corrompido. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo viene pronto, que preparémonos, iglesia de Jesucristo, Él viene pronto. Esas son señales, son advertencias que Él nos dijo en la palabra de Dios, que cuando veamos estas cosas, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Cristo viene pronto. Bendito sea nuestro Dios. Por eso necesitamos este proceso. Necesitamos el lavamiento, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo con urgencia. Alabado sea su santo y bendito nombre. Versículo 20 dice:
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se da cuenta que todos esos deleites temporales es puro deseo engañoso? Donde el enemigo los tiene allí entretenidos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y estamos orando por toda esa gente para que en el nombre de Jesús también vengan al conocimiento de la verdad. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Aquí está la regeneración, versículo 24. Versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Hay una regeneración, hay una renovación, porque el versículo 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene que cambiar como cambió la mente de los discípulos, de los que eran pescadores, a lo que se dedicaban los 12 apóstoles que llamó Jesús, los llamó de diferentes oficios que ellos tenían, y cómo el Señor les transformó la mente por medio de la palabra, por medio de ese lavamiento, por medio de esa regeneración y por medio de esa renovación del poderoso Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, dice la Escritura. Así que ya no andemos como los otros gentiles, por lo cual dice el versículo 25, desechando la mentira, dad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que va a haber un dominio propio cuando cambia esa mentalidad, cuando hay esa regeneración, esa renovación, cuando hay ese lavamiento. Bendito sea nuestro Dios. Entonces dice la Escritura que entonces vamos a tener ese dominio propio, que vamos a controlar nuestras emociones, pero no nosotros, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Versículo 31, perdón, estamos en el versículo 28. El que hurtaba, o sea, que aquel que era ladrón, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y mire, aquí está la gente que muy fácilmente habla groserías porque no ha sido su mente transformada. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Note que dice, ninguna palabra corrompida, porque por medio de esa palabra corrompida, el versículo que sigue dice, y no contristéis al Espíritu Santo, dice la bendita palabra de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que con esta lista que vimos, el que hurtaba, dice la Escritura, bendito sea el Señor, el que dice palabras obscenas, palabras groserías, el Espíritu Santo se contrista. Así que en el nombre de Jesús ya ninguna palabra corrompida salga de nosotros. Capítulo 12 de Mateo, dijo el Señor Jesucristo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta allá en el día del juicio. Toda palabra ociosa, o sea, van a palabrería, groserías, palabras de doble sentido, todo eso dice la Escritura que va a dar cuenta allá en el día del juicio. Así que quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, a controlar nuestras emociones. Es lo que nos ayuda el Espíritu Santo cuando nos lava, cuando nos regenera y cuando hay esa renovación, nos ayuda a controlar todo eso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo porque está escrito en la bendita palabra de Dios. Vamos al siguiente punto rápidamente, a la renovación, porque está muy extenso este tema. Gloria a Dios. Solamente voy a dar algunos puntos. Renueva, dice la palabra, un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Está también en el Salmo 51, cuando dice renueva
un espíritu recto dentro de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista, él sentía que ya el Espíritu Santo no estaba con él y ya no sentía la presencia de Dios. Por eso dice, oh Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, renueva, aquí esa renovación, renueva un espíritu recto dentro de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. En el capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 1, gloria a Dios, el apóstol Pablo nos dice, os ruego por las misericordias, ahí está la palabra otra vez, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es vuestro culto racional, y transformaos, aquí está, por medio de la renovación de vuestra mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Tiene que haber esa renovación del entendimiento, esa renovación de nuestra mente. Gloria a Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, gloria a Dios, abundantemente. Oh, gloria a Dios, no hay excusa, no hay pretexto. El Espíritu Santo dice que se nos fue dado sin medida. Bendito sea nuestro Rey. Los que esperan en Jehová como las águilas, dice, tendrán nuevas fuerzas, renovarán nuevas fuerzas como las águilas. Hay esa renovación, bendito sea el Señor. Y cerramos rápidamente porque se nos fue el tiempo. En capítulo 2 del libro de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 4, del 16 al 17. Cerramos con ese versículo tan hermoso, tan importante. Gloria a Dios. 4:16 al 18 de segunda carta a los Corintios. 4:16, segunda a los Corintios, dice así la bendita palabra para cerrar este estudio. Gloria a Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Gloria a Dios. Está clara la palabra. Esta bendita palabra está muy, muy firme, muy clara, donde categóricamente nos confirma que este hombre exterior nos vamos deteriorando, nos vamos gastando, nos vamos poniendo más viejos, dice la Escritura, pero el interior, el ser interior, el espiritual, el que está dentro de nosotros, dice, se va renovando, no obstante, se va renovando día con día. Ese proceso, esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos un aplauso al poderoso Espíritu Santo, hermoso, glorioso, y que Él siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Y espero que este estudio, esta prédica, haya sido de edificación para usted, para los suyos, para su familia, y que el Espíritu Santo siga haciendo en ustedes ese lavamiento, esa regeneración y esa renovación, el cual se derramó en nosotros abundantemente. Gloria a Dios. Abundantemente. Alabado sea su santo y bendito nombre. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga y los guarde. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso.